En el corazón del Río Grande, también conocido como la frontera entre Texas y México, este fragmento de isla se convirtió en el refugio intocable del cártel más temido de México, el CNG de El Mencho. Durante años, la isla Frontón desafió a dos naciones, burlándose de la autoridad. Sin embargo, los Texas Rangers, la unidad de élite con casi 2 siglos de historia, decidieron cambiar las reglas del juego. En una audaz misión, estos agentes especializados lograrán infiltrarse en esta fortaleza del cártel. Lo que hallaron en su interior helaría la sangre de cualquiera. Laboratorios de metanfetamina a escala industrial, arsenales comparables a los de un ejército y algo aún más aterrador. Lo que nadie anticipaba era la reacción despiadada de El Mencho. El narcotraficante más buscado del mundo juró desatar el caos en Texas, llegando incluso a emplear coches bomba en suelo estadounidense por primera vez. En el corazón del Río Grande, entre Estados Unidos y México, se levanta la isla Frontón, un pequeño pedazo de tierra convertido en el epicentro de una disputa territorial que desafía la soberanía de ambas naciones. Su ubicación privilegiada la hace invaluable para los cárteles, pues, situada en la franja fronteriza, les otorga un punto estratégico para el control del tráfico ilegal. Desde este enclave, los narcotraficantes monitorean los movimientos de las fuerzas de seguridad, coordinan envíos de estupefacientes y mantienen operaciones en ambos lados de la frontera. La geografía accidentada de la isla la convierte en un escondite ideal para actividades clandestinas. Su espesa vegetación proporciona cobertura natural, mientras que sus costas abruptas dificultan el acceso de las autoridades. La isla Frontón surgió en 1926 tras un desvío en el cauce del Río Grande. Desde entonces, ha sido objeto de disputas territoriales entre Estados Unidos y México. Un tratado firmado en 1970 la colocó bajo jurisdicción estadounidense, pero la realidad en el terreno era más compleja. La falta de presencia constante de las autoridades generó un vacío de poder, transformándola en una tierra sin ley. Esa ambigüedad jurídica la convirtió en un santuario para operaciones ilícitas. La infiltración de los cárteles fue paulatina pero implacable. La isla se transformó en un bastión del crimen organizado, funcionando como un punto clave para el trasbordo de drogas, armas de fuego y tráfico de personas. El impacto en la seguridad regional fue devastador. Las comunidades cercanas vivían bajo una amenaza constante mientras la corrupción se filtraba en las instituciones locales. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, surgió como el nuevo señor de la isla Frontón. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, vio en este territorio una oportunidad para expandir su imperio con ferocidad y astucia. Eliminó a sus adversarios y consolidó su dominio, estableciendo una infraestructura impresionante que convirtió la isla en una fortaleza impenetrable. Este enclave se transformó en un emblema del narcotráfico, representando un desafío abierto a las autoridades. El dominio del CJNG socavó la soberanía del Estado y se convirtió en un símbolo tangible de su impotencia frente al crimen organizado. La situación, cada vez más insostenible, generó indignación tanto en los residentes como en los líderes políticos. La cobertura mediática alcanzó niveles sin precedentes, situando a la isla en el centro del debate nacional. Mientras el gobierno federal y las autoridades estatales se culpaban mutuamente por la falta de acción, la frustración de la población crecía. La isla Frontón se había convertido en un refugio para el crimen organizado. Nadie imaginaba que un grupo de élite de Texas estaba a punto de desafiar el dominio de El Mencho, marcando el inicio de una guerra que sacudiría los cimientos del poderoso CJNG. Los Texas Rangers, una unidad de élite con casi 2 siglos de historia, se convirtieron en la vanguardia de la lucha contra los cárteles. Su combinación de experiencia histórica, capacidad de adaptación y profundo conocimiento del terreno los distingue de otras fuerzas de seguridad. Fundados en 1823, los Rangers evolucionaron desde sus inicios como guardianes de la frontera hasta convertirse en una fuerza sofisticada de aplicación de la ley. Su lema, un disturbio, un Ranger, refleja su reputación de eficacia y determinación.
A lo largo de los años, los Rangers han modernizado sus estrategias y tecnología. Pasaron de cabalgar a emplear vehículos todoterreno y de portar revólveres a utilizar armamento de última generación. No obstante, han mantenido su espíritu pionero y su compromiso inquebrantable con la justicia. El proceso de selección de los Texas Rangers es uno de los más exigentes del país. Solo los mejores oficiales de las fuerzas del orden en Texas pueden aspirar a unirse a sus filas. Los candidatos deben contar con al menos 8 años de experiencia en la aplicación de la ley y superar rigurosas pruebas físicas y psicológicas. El entrenamiento en tácticas contra el crimen organizado es una parte esencial de su formación. Los Texas Rangers aprenden técnicas avanzadas de infiltración, análisis de inteligencia y combate en entornos urbanos. Se someten a simulacros realistas que recrean condiciones de enfrentamiento directo con los cárteles. Para operaciones en la frontera, desarrolla habilidades especializadas como rastreo en terrenos desérticos, supervivencia en condiciones extremas y métodos avanzados de interrogatorio. Además, recibirá formación en legislación internacional y protocolos de cooperación transfronteriza. Los Rangers están equipados con tecnología de última generación. Utilizan chalecos antibalas de alto nivel, visores nocturnos avanzados y sistemas de comunicación encriptados. Sus vehículos cuentan con rastreo satelital y blindaje reforzado. El uso de drones se ha vuelto fundamental en sus operaciones. Emplean UAVs, vehículos aéreos no tripulados, para vigilancia, reconocimiento e incluso apoyo táctico en situaciones de alto riesgo. La inteligencia artificial también juega un papel clave en el análisis de datos. Mediante algoritmos avanzados, los Rangers procesan grandes volúmenes de información, identifican patrones criminales y predicen los movimientos de los cárteles. La colaboración con otras agencias es crucial. Mantienen estrechos lazos con la DEA, el FBI y la patrulla fronteriza, compartiendo recursos e inteligencia para aumentar su efectividad. Su estrategia principal se enfoca en desmantelar las cadenas de mando de los cárteles. Identifican y capturan a los líderes de alto rango con el objetivo de desestabilizar las organizaciones desde la cúpula. Las tácticas de infiltración son una parte fundamental de su enfoque. Los Rangers han logrado insertar agentes encubiertos dentro de las estructuras del crimen organizado, obteniendo información valiosa desde el interior. La coordinación con las autoridades mexicanas es compleja, pero indispensable. Han establecido canales de comunicación seguros con unidades de élite en México, lo que ha permitido llevar a cabo operativos conjuntos y compartir datos críticos. Los Texas Rangers han conseguido importantes victorias contra diversos cárteles. En 2019, una operación conjunta con la DEA condujo a la captura de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Esta acción debilitó significativamente las operaciones del cártel en el estado de Guanajuato. Otro logro clave fue la Operación Lone Star, que consiguió interrumpir las principales rutas de tráfico de drogas en el sur de Texas. Los Rangers confiscaron toneladas de narcóticos y detuvieron a decenas de miembros de alto rango pertenecientes a distintos cárteles. Estos éxitos les han otorgado reconocimiento público y el respaldo de la comunidad. Su reputación como una fuerza incorruptible y eficaz ha fortalecido la confianza en las instituciones de seguridad en Texas. El análisis de inteligencia de los Rangers ha identificado al CJNG de El Mencho como la mayor amenaza actual. La brutalidad del cártel, su veloz expansión y su sofisticado uso de la tecnología lo convierten en un enemigo formidable. La planificación para intervenir en la isla Frontón ha sido meticulosa. Los Rangers han cartografiado cada detalle del terreno, identificando puntos de acceso, rutas de escape y posibles ubicaciones de la infraestructura del cártel. Sin embargo, la incursión en la isla representa un desafío tanto legal como logístico. La falta de claridad jurisdiccional complica las operaciones, lo que exige una coordinación precisa con las autoridades federales y posiblemente con el gobierno mexicano. A pesar de estos obstáculos, los Rangers están decididos a arrebatar la isla Frontón del control del CJNG. Ven esta operación como una oportunidad para asestar un golpe contundente a la organización criminal y enviar un mensaje claro. Ningún territorio está fuera del alcance de la ley.
La confrontación que se avecina promete ser una de las más intensas en la historia de los Texas Rangers, poniendo a prueba todas sus habilidades, recursos y determinación en la lucha contra uno de los cárteles más poderosos del mundo. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se ha convertido en uno de los narcotraficantes más temidos y respetados a nivel global. Su ascenso al poder es una historia de astucia, violencia y ambición desmedida. Nacido en una familia humilde en Michoacán, inició su carrera criminal como sicario del Cártel del Milenio. Tras la caída de sus líderes, vio la oportunidad de construir su propia organización. Gracias a una combinación de visión estratégica y despiadada eficiencia, logró transformar un pequeño grupo de sicarios en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. El CNG construyó su imperio criminal aprovechando el vacío de poder dejado por otros cárteles debilitados. Su habilidad para establecer alianzas, eliminar adversarios y corromper funcionarios le permitió expandirse a un ritmo vertiginoso. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, opera con una estructura jerárquica de tipo militar. El Mencho ocupa la cúspide, rodeado por un círculo cercano de lugartenientes de confianza. Bajo ellos, una red de células criminales opera con autonomía relativa, lo que otorga flexibilidad a la organización. El CCNG ha diversificado sus actividades ilícitas más allá del tráfico de drogas. También participa en extorsión, secuestro, trata de personas y lavado de dinero a gran escala. Esta diversificación les proporciona múltiples fuentes de ingresos y refuerza su poder. Su presencia internacional es impresionante. Han establecido operaciones en América, Europa y Asia, colaborando con grupos criminales locales para ampliar su influencia global. El CJNG se ha hecho tristemente célebre por su extrema violencia. Decapitaciones, desmembramientos y ejecuciones públicas se han convertido en su firma criminal. Estos actos no solo eliminan a sus enemigos, sino que también envían un mensaje contundente a rivales y autoridades. Además, han sabido aprovechar las redes sociales como herramienta de propaganda. Difunden videos de ejecuciones y mensajes intimidantes, generando un ambiente de terror entre la población. Sus narcomensajes, escritos en mantas o dejados junto a cadáveres, son una macabra forma de comunicación pública. El impacto psicológico de estas tácticas es devastador. La población vive bajo un miedo constante, mientras que las fuerzas del orden enfrentan una presión extrema, sabiendo que cualquier error puede costarles la vida de forma atroz. El CJNG ha revolucionado el tráfico de drogas con nuevas rutas y métodos de contrabando. Utilizan submarinos, drones y túneles preferidos para transportar sustancias ilícitas. Su red de distribución abarca todo el continente americano. La producción y comercialización de drogas sintéticas es una de sus especialidades. Han desarrollado laboratorios de metanfetamina a gran escala y han incursionado en el mercado del fentanilo, multiplicando sus ganancias de manera exponencial. El cártel se adapta con rapidez a las estrategias de las autoridades. Cuando se descubre una ruta de tráfico, se activan alternativas inmediatas. Su capacidad de adaptación y sus vastos recursos les permiten estar siempre un paso adelante. El CJNG posee un arsenal que compite con el de muchos ejércitos. Han adquirido armamento militar de alto calibre, incluyendo lanzacohetes, ametralladoras pesadas y granadas de fragmentación. Una de sus innovaciones más temidas son los narcotanques. Vehículos blindados de fabricación artesanal capaces de resistir impactos de armas pesadas. Estos colosos mecánicos les otorgan una ventaja considerable en combates directos. Los sicarios del CJNG reciben un entrenamiento paramilitar exhaustivo. Muchos provienen de filas militares o policiales, aportando al cártel conocimientos tácticos avanzados. Su disciplina y destrezas en combate los convierten en adversarios extremadamente peligrosos. El CJNG ha consolidado su dominio en plazas estratégicas dentro de México, controlando amplias zonas de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Su expansión ha sido rápida y violenta, desplazando a grupos rivales mediante enfrentamientos brutales. En Estados Unidos,
El cártel ha establecido células operativas en varias ciudades clave. Estas unidades se encargan de la distribución de drogas y el lavado de dinero, extendiendo la influencia del grupo criminal en territorio estadounidense. Los conflictos con otras organizaciones delictivas por el control de rutas y territorios son constantes y sanguinarios. El CJNG, sin duda en declarar la guerra a cualquier grupo que obstaculice su expansión, lo que ha provocado un aumento alarmante de la violencia en muchas regiones. La Operación Isla Fronteriza surgió como respuesta a la creciente amenaza del CJNG en la zona. ¿Por qué era fundamental intervenir en la Isla Frontón? La presencia del cártel en este enclave no solo representaba un desafío directo a la autoridad estatal, sino que también convertía a la isla en un punto neurálgico para el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos. Los objetivos de la misión eran claros: desmantelar la infraestructura del CJNG, capturar a sus líderes clave y restaurar el control gubernamental en la isla. Se identificaron las posibles ubicaciones de los cabecillas del cártel, incluyendo lugares tenientes cercanos a El Mencho. Para esta misión crucial, fueron seleccionados los Rangers más veteranos y diestros. El equipo contaba con francotiradores de élite, especialistas en explosivos y expertos en combate cuerpo a cuerpo. Debido a la naturaleza anfibia de la operación, se llevó a cabo un entrenamiento específico. Los guardabosques practicaron desembarcos nocturnos, navegación en aguas poco profundas y tácticas de asalto en zonas pantanosas. Los simulacros fueron exigentes y realistas. Se construyó una maqueta a escala de la isla para que el equipo pudiera familiarizarse con cada detalle del terreno. La preparación psicológica fue igualmente clave, con sesiones diseñadas para reforzar la resistencia mental del grupo. La infiltración inicial fue un éxito. Utilizando dispositivos de visión nocturna, los Rangers neutralizaron a los centinelas perimetrales sin alertar al horrible de las fuerzas del CJNG. Sin embargo, al acercarse al centro de la isla, estalló un feroz enfrentamiento. Los sicarios del cártel, aunque tomados por sorpresa, reaccionaron con agresividad. Los Rangers se vieron envueltos en múltiples combates a corta distancia, pero su impecable entrenamiento y coordinación les otorgaron la ventaja. A medida que aseguraban la isla, descubrieron la verdadera magnitud de las operaciones del CJNG. Laboratorios de metanfetamina a nivel industrial, almacenes repletos de armamento militar y avanzados sistemas de comunicación encriptada. La cantidad de pruebas era abrumadora. Se recuperaron computadoras con información detallada sobre rutas de tráfico, contactos internacionales y mecanismos de lavado de dinero. Esta inteligencia representaba un golpe devastador para las operaciones globales del cártel. En los días posteriores al asalto inicial, los Rangers se dedicaron a desmantelar meticulosamente la infraestructura criminal. Los laboratorios fueron desactivados, armas y drogas destruidas bajo estrictos protocolos. Se localizaron y erradicaron varios cultivos de marihuana ocultos entre la densa vegetación de la isla, además de incautar toneladas de precursores químicos utilizados en la producción de metanfetamina. Como paso final, los Rangers eliminaron cualquier resistencia restante y establecieron un puesto avanzado permanente en la isla. Esta base serviría como un símbolo de la presencia constante de la ley y como un punto estratégico de vigilancia para futuras operaciones contra el narcotráfico en la región. La Operación Isla Frontera marcó un antes y un después en la lucha contra el CJNG. Aunque el cártel estaba lejos de ser erradicado, había perdido uno de sus activos más valiosos, demostrando que no eran invulnerables. La caída de la Isla Frontón representó un golpe devastador para El Mencho y su organización. Este bastión estratégico no solo simbolizaba su poder, sino que también era un punto clave para sus operaciones de tráfico ilícito. La reacción del líder del cártel fue inmediata y feroz. Conocido por su temperamento impredecible, El Mencho ordenó movilizar todos los recursos disponibles para una represalia sin precedentes contra los Rangers de Texas. La respuesta del CJNG no tardó en llegar. Ataques coordinados contra puestos fronterizos y patrullas sumieron la región en el caos. En una semana, se registraron más de 20 tiroteos y emboscadas. La intimidación a ciudadanos y funcionarios alcanzó niveles alarmantes. Familias enteras recibieron amenazas de muerte si no colaboraban con el cártel,
sembrando el miedo en las comunidades fronterizas. El uso de coches bomba, una táctica poco común en territorio estadounidense, marcó una escalada peligrosa. Un atentado en McAllen dejó 5 muertos y decenas de heridos, generando una ola de conmoción en todo el país. El CGNG desató una campaña de terror psicológico. Narcomensajes aparecieron en puentes y edificios públicos, amenazando directamente a los Rangers y sus familias. «Sabemos dónde viven, dónde estudian sus hijos», rezaba uno de los mensajes. Videos virales con ejecuciones brutales de presuntos informantes inundaron las redes sociales. A pesar de los intentos de las plataformas por eliminarlos, el impacto psicológico ya estaba hecho. Además, el cártel lanzó una sofisticada estrategia de desinformación para desacreditar a los Rangers. Noticias falsas sobre corrupción y abusos se difundieron rápidamente, generando dudas en la opinión pública. No escatimaron en recursos para tratar de infiltrar y corromper a las fuerzas del orden. Ofrecieron sobornos millonarios a oficiales de alto rango, algunos de los cuales fueron atrapados en operaciones encubiertas tras caer en la tentación de esas sumas astronómicas. Las familias de los Rangers tampoco quedaron exentas. Amenazas y chantajes se volvieron frecuentes, poniendo a prueba la lealtad de los agentes. A través de identidades falsas y tácticas de ingeniería social, el cártel intentó infiltrarse en la organización. La venganza del CGNG fue particularmente despiadada contra aquellos a quienes consideraban traidores. Informantes y sus familias fueron blancos de ataques brutales en ambos lados de la frontera. Cuerpos desmembrados aparecieron con mensajes de advertencia. Funcionarios mexicanos que colaboraron en la operación Isla Frontera pagaron un alto precio. Una ola de asesinatos selectivos dejó un vacío en las instituciones de seguridad mexicanas, complicando la cooperación binacional contra el crimen organizado. La intimidación a testigos y posibles colaboradores alcanzó niveles sin precedentes. El temor a represalias obstaculizó gravemente las investigaciones en curso. En un acto sin parangón, el Mencho envió un mensaje directo desafiando al gobierno de Texas. En un video difundido en redes sociales, el líder del CGNG, rodeado de sicarios fuertemente armados, prometió sumir en el caos al Estado si los Rangers no se retiraban de la frontera. Por cada miembro del cártel caído, 100 inocentes pagarán, amenazó el Mencho. Su declaración de guerra y la promesa de llevar el conflicto a las calles de Texas generaron escalofríos en todo el país. La reacción de la opinión pública fue dividida. Mientras algunos exigían una respuesta firme, otros temían que la escalada solo desataría más violencia. Las autoridades, tanto estatales como federales, se vieron obligadas a actuar. El gobernador de Texas convocó una reunión de emergencia con altos mandos de seguridad, mientras que la Casa Blanca emitió un comunicado condenando las amenazas y asegurando total respaldo federal. La confrontación entre los Rangers y el CGNG había entrado en una fase más peligrosa. El Mencho había dejado claro que no se detendría ante nada para recuperar su territorio y vengarse. Por su parte, los Rangers sabían que retroceder no era una opción. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento sin precedentes en la frontera entre Estados Unidos y México. Tras su éxito en la Isla Frontón, los guardabosques comprendieron que limitar su accionar a ese punto no bastaría. El CGNG había expandido su influencia por todo Texas, por lo que la lucha debía intensificarse. La misión evolucionó de un golpe estratégico a una ofensiva a gran escala para desmantelar la compleja red del cártel en el estado, desde sus centros de distribución hasta sus operaciones de lavado de dinero. Para lograrlo, los guardabosques implementarán una estrategia integral. Combinaron tecnología de inteligencia avanzada con infiltración encubierta en el terreno, con el fin de atacar simultáneamente varios eslabones de la estructura criminal. En solo una semana, se intensificaron las redadas. Más de 50 casas de seguridad y negocios fachada del CGNG fueron allanadas en Dallas, Houston y San Antonio. Estas acciones impactaron de manera significativa las operaciones diarias del cártel en los principales centros urbanos del estado.
La intercepción de cargamentos se volvió más sofisticada. Utilizando información de inteligencia de vanguardia, los Rangers lograron incautar toneladas de drogas y millones de dólares en efectivo en operativos simultáneos en puntos clave. Las redes de distribución del CJONG fueron desmanteladas de manera sistemática. La captura de distribuidores de nivel medio y bajo dejó al cártel sin su principal mecanismo de operación en las calles. Las operaciones coordinadas en Dallas, Houston y San Antonio generaron un golpe devastador para la estructura criminal del CJONG. En cuestión de días, su capacidad logística se vio reducida, obligándolos a replantear su estrategia para mantener el control en la región. El conflicto se trasladó al ciberespacio. Expertos en tecnología reclutados por los Rangers lograron hackear los sistemas de comunicación encriptados del cártel, obteniendo información invaluable sobre sus operaciones. Paralelamente, el rastreo de transacciones financieras se convirtió en un frente crucial. En colaboración con unidades especializadas en delitos financieros, los Rangers comenzaron a desentrañar la compleja red de lavado de dinero del CJONG. La lucha contra el cártel requirió una colaboración sin precedentes. Los Rangers trabajaron estrechamente con la DEA, el FBI y otras agencias federales, compartiendo recursos e inteligencia. Las operaciones conjuntas con fuerzas mexicanas se hicieron más frecuentes y efectivas, a pesar de los riesgos de corrupción. Esta cooperación permitió atacar al CJONG en ambos lados de la frontera. El apoyo de Interpol y otras organizaciones internacionales amplió el alcance de la lucha, facilitando el rastreo de las conexiones globales del cártel y la congelación de activos en el extranjero. La intensificación del conflicto tuvo un alto costo. Varios guardabosques cayeron en cumplimiento del deber y decenas resultaron heridos en enfrentamientos cada vez más violentos. Las comunidades fronterizas quedaron atrapadas en el fuego cruzado, sumidas en el miedo y la incertidumbre. Muchas familias optan por abandonar sus hogares en busca de seguridad. Los guardabosques enfrentaron dilemas éticos y morales complejos. La línea entre la justicia y la venganza se volvió difusa, y algunos comenzaron a cuestionar si los métodos empleados justificaban el fin perseguido. La cobertura mediática de la guerra contra el CJONG fue intensa y contradictoria. Mientras algunos medios elogiaban la valentía de los Rangers, otros criticaban la escalada de violencia. Ambos bandos lanzaron campañas de relaciones públicas. Los Rangers resaltaron sus logros para mantener el apoyo público, mientras que el CJNG empleaba tácticas de miedo y desinformación para socavar la confianza en las autoridades. El enfrentamiento alcanzó un punto crítico. Cada golpe era respondido con mayor fuerza, en una espiral de violencia que parecía no tener fin. La pregunta que todos se hacían era, ¿cuál sería el costo final de esta guerra y quién saldría victorioso? La Operación Isla Frontera asestó un golpe significativo al CJONG, provocando pérdidas materiales sustanciales. Toneladas de drogas incautadas, millones de dólares en efectivo confiscados y decenas de propiedades decomisadas. El cártel perdió el control de rutas clave y vio desmanteladas varias de sus redes de distribución. Sin embargo, demostró una sorprendente capacidad de adaptación. En poco tiempo, reorganizó sus operaciones, desarrolló nuevas rutas y diversificó sus actividades delictivas. Aunque debilitado, estaba lejos de ser derrotado. La dinámica del tráfico de drogas en la frontera cambió aleatoriamente. Las grandes operaciones dieron paso a métodos más discretos y tecnológicamente avanzados. El uso de drones y submarinos no tripulados para el contrabando se volvió más frecuente. Mientras tanto, las comunidades fronterizas experimentaron mejoras en seguridad y calidad de vida. La presencia constante de fuerzas del orden reduce la violencia visible, permitiendo un resurgimiento económico en algunas zonas. Sin embargo, surgieron nuevos desafíos. El vacío dejado por el CJONG atrajo a otros grupos criminales, lo que generó disputas territoriales. Además, el tráfico de personas y el contrabando de armas cobraron mayor relevancia dentro de la economía criminal de la región. Los guardabosques evolucionaron significativamente tras la operación. Sus tácticas contra el crimen organizado se refinaron, priorizando la inteligencia y la tecnología sobre los enfrentamientos directos. Se implementaron sistemas de vigilancia avanzados, software de análisis predictivo y equipos de comunicación más seguros. La selección y formación de nuevos Rangers también cambió,
enfatizando habilidades tecnológicas y analíticas además del entrenamiento físico tradicional. La operación generó tensiones entre los gobiernos estatales y federales. Texas exigió mayor autonomía en asuntos de seguridad fronteriza, mientras que Washington insistió en la necesidad de una estrategia nacional coordinada. Las relaciones entre México y Estados Unidos fluctuaron. Aunque la cooperación en seguridad se fortaleció, surgieron fricciones por cuestiones de soberanía y jurisdicción. El debate sobre las políticas de drogas y seguridad fronteriza se intensifica. Voces críticas argumentaban que el enfoque militarizado había fracasado y abogaban por estrategias centradas en la prevención y el tratamiento de adicciones. Como resultado, comenzaron a surgir nuevas tácticas, enfocadas en atacar las estructuras financieras de los cárteles en lugar de recurrir exclusivamente al combate directo. La tecnología y la inteligencia artificial adquirieron un papel central en la lucha contra el crimen organizado. Se establecieron grupos de trabajo multinacionales para abordar el problema desde una perspectiva global, reconociendo la naturaleza transnacional de los cárteles modernos. El estado actual de El Mencho y la cúpula del CJNG quedó envuelto en el misterio. Rumores sobre su muerte o captura circulan constantemente, pero sin confirmación oficial. El futuro del cártel parecía bifurcarse en dos caminos posibles: una fragmentación en células más pequeñas y manejables, o una transformación hacia un modelo más discreto y tecnológicamente avanzado. La Operación Isla Frontera demostró que los cárteles no son invencibles, pero también dejó en claro la complejidad y resistencia de estas organizaciones criminales. La victoria fue, en el mejor de los casos, parcial. La lucha contra el crimen organizado en la frontera entró en una nueva era. Los éxitos y fracasos de esta operación servirían como lecciones clave para futuras estrategias. Mientras tanto, la frontera entre Texas y México seguía siendo un territorio en constante evolución, donde la batalla entre el orden y el caos continuaba sin un final claro a la vista.